Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo les va? Aquí jueves 2 de octubre de 2025, programa número 65, en Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Yancu. Vamos todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y por supuesto con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación, tenemos nuestro tradicional grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitar ser incluidos y con gusto lo haremos. Y para comunicarse con el programa me pueden escribir por mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Centroculturalcheco, todo con minúscula seguido, @hotmail.com. Avisos parroquiales. El retablo de la Jesenská, suite de madrigales del compositor argentino Pedro Santiago Chozourian, que se inspira en el libro La Jesenská de Ana María Arzoumanian y se centra en la figura de Milena Jesenská, tuvo su última función el pasado domingo 28 de septiembre en el Teatro Empire, a sala llena, y fueron ovacionados. Realmente un placer, a tanto trabajo, a tanta dedicación, a tanta delicadeza, realmente. Así que un aplauso desde aquí. Saltamos y tenemos muchas actividades en octubre, así que el 11 de octubre, o sea que es un sábado, a las 15 horas, tenemos el Pivo Fest. Comida, música y danza. Para aquellos que no saben, pivo es cerveza en checo. Entonces, como tienen el Beer Fest, alguna otra así, bueno, Pivo Fest. Está claro que es fiesta de cerveza checa. Donde en Český Dům, quien organiza y nos invita es Český Dům, en su sede de Choel 52 de Valentina Alsina, en la provincia de Buenos Aires. La entrada es gratuita. Participan diferentes grupos de baile y de música, promete ser muy interesante. Para mayor información les doy una dirección de mail, info, todo con minúscula, info @ como la CH no va, es CESKY-medio dum.com.ar. El jueves que viene estaremos repitiendo esta información. O sea, entiendo que se pueden presentar espontáneamente, dado que la entrada es gratuita. Choel 52, Valentina Alsina, provincia de Buenos Aires, es la sede del grupo Český Dům. Y ahora saltamos de una actividad a la otra. El próximo sábado, 4 de octubre, a las 17:30 horas, Capela del Plata, junto al coro de cámara de 3 de febrero, bajo la dirección, el coro de Débora Macarone, la dirección musical completa de Sergio Casanovas, presenta un concierto dedicado a el compositor checo Jan Dismas Zelenka. Se titula Música para la Capilla Real de Bohemia. Repito, sábado 4 de octubre de 2025, 17:30 horas, en la parroquia Nuestra Señora de Montserrat, Avenida Belgrano 1151 Cava. Por supuesto, entrada libre y gratuita. Repito, parroquia Nuestra Señora de Montserrat, Avenida Belgrano 1151, este sábado 4 de octubre a las 17:30 horas. Seguiremos hablando sobre Jan Dismas Zelenka. Es uno de los referentes checos en la música barroca. Por otra parte, tenemos el Encuentro de Cine Europeo 2025 en su segunda edición,
El año pasado la República Checa colaboró con El Divino Bohemo, la película sobre Mysliveček. Repito, este año, entonces, Encuentro de Cine Europeo 2025, del 3 de octubre, o sea, a partir de mañana, hasta el 1 de noviembre inclusive, hay funciones en varias ciudades del interior también. La entrada es libre y gratuita. Y si quieren mayor información sobre las películas y demás, contactarse con Cine, o sea, todo con minúscula seguido, cineueargentina.com. Repito, cineueargentina.com. La República Checa contribuye con una película, La Última Carrera. Es una película checa del director Tomáš Hodán de 2022. Esta película dura 102 minutos, o sea, un poco menos, 1 hora 60, 20, o sea, será 1 hora 40. Relata un hecho real del año 1913 ocurrido en las montañas checas, entiendo que es en Krkonoše, para aquellos que ya fueron. Una historia de coraje, amistad y solidaridad en un contexto marcado por tensiones nacionales. Hay 2 fechas para ver esta película. Una es este domingo, 5 de octubre a las 16 horas, en el Centro Cultural Recoleta, en la parte cine, Junín 1930. Y la segunda fecha es el viernes 17 de octubre a las 18 horas, en el Auditorio Amigos de Bellas Artes, en Avenida Presidente Figueroa Alcorta, 2270, también de esta capital. No se lo pierdan, realmente el encuentro tiene películas. Primero tengan en cuenta que son películas que se traen especialmente para este encuentro, que no están en el circuito comercial y de países con una trayectoria amplísima en cuanto al cine de, no sé si decir de calidad, pero cine de autor, cine realmente con mucho respaldo cultural. El sábado, el viernes 3, que es la función de apertura, es una película, Under the Volcano, creo que es una película polaca. Pero si ingresan en cineueargentina.com, allí tienen la grilla completa. ¿Qué les quería decir? Los 3 lugares donde se van a proyectar las películas a lo largo de estos días en Cava es el Auditorio Amigo de Bellas Artes, la Alianza Francesa de Buenos Aires y el Centro Cultural Recoleta Cine. Para aquellos que me están mirando del interior, entren por favor a la página, porque estas películas también van a ser proyectadas en algunas salas, sé que en Mendoza, en demás, pero no les quiero decir de memoria. Ingresen a la página y fíjense que realmente tienen una oportunidad única de ver películas que no están en el circuito corriente. Ya en el Rincón de la Abuela, Bapichin Koutek, hoy vamos a honrar, en realidad vamos a honrar durante todo el mes de octubre a nuestro Premio Nobel de Literatura 1984, el señor Jaroslav Seifert. Jaroslav Seifert nació el 23 de septiembre de 1901 en la zona de Žižkov, es un barrio de Praga, y falleció también en Praga cuando falleció, el 10 de enero de 1986, o sea, 2 años escasos posteriores a recibir el premio de literatura.
Dice, el poeta y periodista checo Jaroslav Seifert recibió el 11 de octubre de 1984 el Premio Nobel de Literatura como reconocimiento a su brillante legado al mundo de las letras. En palabras de la Academia Sueca, fue premiado por su poesía, que, dotada con frescura y una rica inventiva, proporciona una imagen libertadora del espíritu indomable y versatilidad del hombre. No obstante, el régimen comunista mantenía una dura lucha contra las fuerzas democráticas, por lo que oficialmente no prestó mucha atención al homenaje que el mundo rendía a uno de sus grandes poetas. Escucharemos, les digo, a lo largo de octubre vamos a ir recorriendo su obra, pero hoy quisiera, no puedo dejar de nombrar Todas las bellezas del mundo, que fue publicado por primera vez en Toronto, Canadá, bajo una editorial de un escritor checo exiliado. O sea que tenemos bastante para contar sobre el tema, pero no hay nada mejor que para un escritor o algo escucharlo, leerlo, narrarlo. Una de sus poesías se titula Tan solo una vez. Tan solo una vez he visto el sol ensangrentado de ese modo, y luego nunca más. Con malos augurios se ponía en el horizonte y parecía que alguien hubiera abierto de una patada la puerta del infierno. Pregunté por qué en el observatorio y ya lo sé. Conocemos el infierno, está en todas partes y camina con dos patas. ¿Y el paraíso? Puede que el paraíso no sea sino una sonrisa mucho tiempo esperada y una boca que susurre nuestro nombre. Y luego el breve momento de vértigo en que a toda prisa podemos olvidar ese infierno. El grito de los fantasmas. En vano nos agarramos a las telarañas flotantes y al alambre de púas. En vano apoyamos el talón en la tierra para no dejarnos arrastrar con tanto ímpetu hacia las tinieblas, que son más negras que la más negra noche y carece ya de corona de estrellas. Y cada día encontramos a alguien que involuntariamente nos pregunta, sin abrir siquiera la boca, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Y qué viene después? Bailan y danzan aún un poco más y respiran el aire perfumado, aunque sea con el dogal al cuello. Canción de amor. Oigo lo que no oyen los demás, pies descalzos pisando terciopelo, suspiros bajo el sello de una carta, el estremecimiento de las cuerdas cuando no vibran. A veces, huyendo de la gente, veo lo que no ven los demás. El amor vestido con la risa que se oculta en las pestañas cubriendo los ojos. Cuando aún tiene copos de nieve en los bucles, veo florecer la rosa en el rosal. Oí al amor partir cuando unos labios por primera vez rozaron los míos. ¿Quién, sin embargo, detendrá mi esperanza? Ni siquiera el miedo al desengaño para que a tus rodillas no se ponga. La más hermosa suele estar loca. Pan y rosas. Entre dos polos se tensa el mundo como la piel del asno. La vida entre dos cosas, pan y rosas. Se oye el mundo, redoblan los tambores. Para cosas pequeñas, guerra grande. Ganador y vencido vuelven a casa. ¿Qué distancia hay a casa? Dos dados, dos palabras maravillosas en la corneta de la historia. Pan y rosas. Volver a tocar sobre el tambor volcado, moviendo con violencia la corneta en las manos.
sobre la piel de asno del tambor de guerra, para nuestro amor el hambre y la muerte espera. Y por último, apagad las luces. En silencio, que no se caiga el rocío, que tiembla en la punta misma de las pestañas, sin hacer ruido, silenciosamente, sin patetismo, a aquella noche le digo, no fuiste de las peores. Con las alas de la guarda de las tinieblas, no nos envolvió tu ángel, que con nosotros estaba, oh noche seria, después de frívolas noches con violencia. Y el grito que por tu alfombra se extiende cuando de horror las manos nos estrechamos, ese espantoso grito que puede oír cualquiera todavía, una llamada dulce es para mí. Apagad las luces, que no se caiga el rocío, que tiembla en la punta misma de las pestañas, sin hacer ruido, silenciosamente, sin patetismos, digo, ¿cuál era la claridad? De aquella noche en que todo oscureció, en que todos como sombras en su tronco se encogieron, sé muy bien que entonces hubiera sido mejor oír el estruendo. Estas traducciones, por supuesto porque escribió en checo, están hechas por Clara Llanés, una española muy talentosa. Bueno, damos por terminado el homenaje de hoy, repito que vamos a seguir en octubre, a nuestro querido Jaroslav Seifert, Premio Nobel de Literatura 1984.
Acabamos de escuchar el aria Lusinghe Mendazzi de la cantata sacra Il Serpento di Bronzo, compuesta en 1730 por Jan Dismas Zelenka, en la interpretación del ensamble Inegal, con Hanna Blasíčková soprano y bajo la batuta de Adam Victora. El invitado musical de hoy, Jan Dismas Zelenka, vivió entre 1679 y 1745. Nació en Louňovice pod Blanikem el 16 de octubre de 1679 y falleció en Dresden, hoy Alemania, 23 de diciembre de 1745. Sin lugar a dudas, podemos aseverar que las dos personalidades más destacadas del barroco checo son, por un lado, Jan Dismas Zelenka y Bohuslav Matěj Černohorský, que viviera entre 1684 y 1742. Justamente en ocasión de tener la posibilidad única de escuchar un concierto como el que vamos a poder escuchar este sábado 4 de octubre de 2025 a las 17:30 horas en la parroquia Nuestra Señora de Montserrat, Avenida Belgrano 1151 de Capital, estamos en comunicación con el maestro Sergio Casanovas, director musical justamente de Capela del Plata, que junto con el coro de cámara de 3 de febrero nos ofrecerá tamaño concierto. Buenas tardes. Hola Sergio, ¿estás allí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto que te pudiste hacer un ratito. Estabas en ensayo, calculo. Llegamos recién, sí, tal cual. Bueno, ya estuvimos comentándole a la audiencia de esta oferta maravillosa que nos estás haciendo este sábado, pero bueno, queremos saber más, ¿cómo surgió? Bueno, primero gracias por darnos el espacio para contar un poco lo que hacemos. Somos un grupo emergente dedicado a la música antigua, con miembros de La Plata, de Capital, de Rosario. Es bastante común eso, que nos juntemos los que estamos repartidos para hacer este lenguaje. Y el año pasado presentamos algunos proyectos y el coro que pertenece al municipio de 3 de febrero se entusiasmaron con la idea de abordar un repertorio nuevo para ellos. Ajá. La directora es Débora Macarone. Débora Macarone, le mando un abrazo y estoy agradecido con el grupo estuvimos en los últimos ensayos, conociéndolos y pasándola muy bien y disfrutando de este compositor, que es increíble. Sí, es increíble, conocido por nosotros los checos, pero como vos bien decís, no es tan conocido a nivel más amplio, ¿no? Sí, tal cual. En otra entrevista comentaba lo siguiente. En el tiempo que estuvo en Bohemia fue cuando más pudo dedicarse a la composición. Y los trabajos que él realizaba ahí era para musicalizar ¿cómo se llama? El oficio católico anual. Sí, que ahí hay un tema con los reyes. Yo estuve leyendo lo que me mandaste muy detallado, que sí. ¿Cómo surge esto de música para la capilla real de Bohemia? Porque él convierte un teatro claro, en templo católico. ¿Cómo es esto? El archiduque, exacto, recupera un espacio que evidentemente es un espacio para el arte, como un teatro, y lo convierte en una iglesia católica para no tener que lidiar con algún tipo de protesta con algún templo luterano. Claro, que en aquel momento era lo que claro, reinaba.
exactamente, estaban rodeados del luteranismo y pudo utilizar ese espacio. Entonces las autoridades religiosas luteranas y la zona, al ser un centro cultural, llamémosle, no pudieron objetar. Entonces desde ahí era un pequeño foco de religión católica. Ujú. En realidad el interés de convertirse al catolicismo fue por, por ambiciones más políticas, pero del archiduque Fernando. Pero bueno, nada, gracias a ello se lo contrata a Zelenka como sería un musicalizador. Tenía el trabajo de recolectar música católica y ejecutarla allí. Y venía cumpliendo la función en Dresde Ah, como vice capelmeister, ¿cómo se dice? Maestro de capilla. maestro de capilla. Eh, Por eso y la música, entonces, perdón que te interrumpa, la sí, Capilla Real de Bohemia. Ahora, era Bohemia, pero esto era en Dresde. Pero claro, bueno, los no, límites y la política era otra. claro, claro. Él, su primer trabajo con responsabilidades similares fue en Dresde. Fue en Dresde. Sí, Ujú. después es llamado, alguna vez que se crea este teatro, este templo, Ujú. y la conversión del mecenas, digamos, de la zona en católico, Ujú. se lo llama porque Selenca ya tenía experiencia en música católica, y Claro. además había hecho un viaje a Europa más occidental, más había estado estudiando en Italia con Lotti, y había tenido otro acercamiento con Fuchs, un compositor de muchísimo repertorio católico. Claro. Entonces se puede recurrir a él para que para generar obras de arte que en ese momento la función era volver a traer al público a puertas de la Iglesia Sí, Católica. claro, sí, o sea, siempre hay un interés Un interés subyacente. tal Acá cual. dice que el lector Federico Augusto se convirtió al catolicismo en 1696 para satisfacer sus ambiciones políticas y Claro, permitirle ser coronado rey de Polonia. No hay exacto. nada nuevo bajo el sol, ¿no? Claro, noticias viejas y actuales, tal cual. Sí, sí, que uno le saca la fecha y podrían pasar en cualquier momento. Dice Claro, cuando convirt... Perdón. cuando Federico Augusto decide eso y genera un clima y un ambiente ideal para que alguien que está cerca de la zona, pero ya con experiencia, pueda venir a contribuir, siempre con la tentación de convertirse en maestro de capilla. Y lamentablemente para Zelenka, cuando se hace el concurso para ese puesto, como el que tenía Bach en Leipzig, Ujú, digamos, eh, puestos que compositores deseaban muchísimo, ujú. se hace el concurso y no lo gana él. Ah, ¿no? Gana un alemán llamado de apellido Hasse, un compositor increíble también. Y Zelenka lo toma muy a mal, y a partir de ahí empieza a encerrarse, a aislarse y medio que entregarse a la muerte. Ah, de aquella época. Yo tengo acá varios datos que me gustaría que lo corrobores, por favor. Dice que la capilla real estaba atendida por jesuitas y quedó bajo la jurisdicción de la provincia jesuita de Bohemia en 1710. Mm. ¿Cómo Bueno, entran yo las... investigué un poquito, tampoco soy experto en política, pero entiendo que ese territorio fue por momentos alemán y por momentos, bueno, después recuperado para la República Checa, si es que no me equivoco. Claro, porque Bohemia fue fundada, estoy yéndome al siglo sexto, por los Mm, eslavos y también por los boyos anteriormente, que era un grupo celta.
procedente de Alemania, ¿no? La Bohemia, en Bohemia especialmente hay mucha influencia germana en aquella época de la Sajonia. Y después, por otro lado, en este apunte dice que su verdadero nombre, te pregunto a vos porque aquí sos el experto músico, ¿no? Yo investigo todo lo que puedo, pero me encanta la música clásica, pero no soy profesional de la música, esto voy. Dice que se sabe solamente que antes de iniciar su carrera de músico profesional cambió su nombre, que originalmente era Jan Lukács, por el de Jan Dismas, que se supone que durante su juventud vivió un periodo o un acontecimiento desagradable que influyó psíquicamente en él. Esto lo hago a colación de lo que me decís, que después de justamente de perder, de no ganar el puesto de director de la capilla, él entra en una depresión, ¿no es cierto? Algo así. Y no se sabe cuál habrá sido el suceso. Pero bueno, yo vengo medio influenciado porque el fin de semana pasado estrenamos música de un compositor italiano. Ajá. Que no... que tampoco había mucho registro y no se había escuchado acá en Argentina. Y un italiano, sacerdote, diplomático, y terminó siendo espía, yendo a trabajar a Hannover. Y terminó componiendo ahí, renuncia a la música, después vuelve a apoderarse de sus obras. Bueno, y en el medio de todos esos viajes que hacía con su rol de diplomático, fue involucrado en un asesinato en un barco. ¡Ay, mi Dios! Murieron más de 2 personas y bueno, y desapareció él por un par de años. Entonces vengo como eso un poco en la cabeza y yo no sé si nuestro compositor ahora del que estamos hablando, no en ese mismo caso, pero en algún hecho traumático así de violencia. Algo pasó, pero yo estuve investigando, yo no encontré, o sea, inclusive no sabía que su nombre anterior era Jan Lukács, o sea, cambiarlo por Jan Dismas, o sea, al mantener el Jan, que es típicamente checo, es Juan, no sé qué le cambiaría, o sea, el origen checo no era la intención, por algún motivo Lukács le resultaba traumático, pero bueno, esas cosas que el tiempo va esfumando y uno puede acercarse a suposiciones, ¿no? Puede ser una búsqueda de nombre artístico simplemente. También. Sí, sus primeros pasos fue como concertista, digamos, como instrumentista de orquesta, como contrabajista. Sí, es cierto. Y acá dice que sus contemporáneos, Johann Bach, Sebastian Bach y Georg Telemann, eran admiradores de Zelenka. Sí, se lo llamaba el Bach de la Bohemia. Ah, mira vos. Así que bueno, nada menos que semejante nombre no se lo daría a cualquiera. Pero él sus composiciones tienen protección en la corte de Dresde, o sea, ¿se ejecutan en la corte de Dresde o no? No, lo que significa eso es que después me fui un poco por las ramas, pero al trabajar, digamos, como para el ayuntamiento, no sé cuál es la palabra, o para el gobierno de Bohemia. Sí, el ayuntamiento sería la municipalidad. Claro. Su trabajo no pertenecía a él, pertenecía a la comuna. Por eso es que él no tenía manejo de su obra. Exactamente. El concertino de la orquesta, que ahora no me acuerdo cómo era su nombre, y nada menos que el mismo Telemann, intentaron publicar su obra para que se venda, para que se difunda, claro, para que se trabaje. Y al pertenecerle al Estado no fue posible, por más que lo intentaron. Qué mal. Recién en el siglo XIX, un compositor también checo, ¿no? Del romanticismo, logra dar a conocer su obra y por suerte ahí empieza a difundirse un poco
Y en la actualidad el mismo gobierno de la República Checa pone al servicio los manuscritos y todo lo posible de Pero su obra. pasaron 2 siglos, más, Pasaron 2 siglos. más de dos Bueno, siglos, ay Dios mío. más vale tarde que no. Los checos tenemos a nivel lingüístico, cultural, tantos Mm, casos de gente injustamente olvidada o de nombres germanizados que la gente no los reconoce con su origen checo. claro. Tenemos el caso de, por uno que se me ocurre, ¿no? Ahora, Mysliveček, no sé si lo escuchaste, que se lo conoció No. como el divino bohemo, Ajá. posterior al barroco, y también se lo conocía como el divino bohemo porque Mysliveček era muy difícil de pronunciar, entonces la gente lo asociaba con Italia, Claro. era checo. Más para acá tenemos Sigmund Freud, nació en un pueblito de Moravia, no es Claro. austríaco o no fue austríaco. Y así, ¿dónde nació la sinfonía? En Mannheim, Ajá. ¿sí? No me sale ahora el nombre de los, era el padre y el hijo, o sea, que estuvieron allí se lo conoce como el grupo de Mannheim. Stamitz, no me salía. Ah, está bien. Sí. Stamitz, lo vas a ver escrito Sí. STAMICZ, y de distintos, o inclusive más germanizado, y bueno, era toda una familia de checos, que por supuesto los músicos hoy también, pero en aquella época peor, no tenían posibilidades de desarrollarse en su propia tierra, así que donde Claro. había algún reino o algún monarca que le gustaba la música, iban, ¿no? Y en aquel momento Claro. la parte de Sajonia era la más propicia. Acá estaba leyendo que el 12 Sí. de septiembre de 1723 el emperador austríaco Carlos VI fue coronado rey checo en Praga. Y los miembros de la Compañía de Jesús en Praga quisieron contribuir a las ceremonias oficiales. Por ello Mm, solicitaron a Zelenka que compusiera un drama alegórico que destacaría al nuevo rey checo como sucesor de la tradición de San Venceslao. Ahí nos toca recientemente, domingo pasado, el 28 de septiembre, fue septiembre. San Venceslao, para nosotros es el patrono de las tierras checas. Ajá. Uh-huh. Y bueno, Sí, sí, no, bueno, fue contratado para, digamos, como podía ser en Italia, no sé, desde el principio del barroco con los Medici. sí, eh, Se recurrió a él por la admiración que despertaba y que era conocida en los distintos epicentros culturales. Se sabía que había un gran compositor, pero no se podía acceder a su música, así que de esta manera, al contratarlo, se eh, abren las puertas para... y la música de él fue a Praga, digamos, O sea, que directamente. digamos, este ofrecimiento que le hacen a Zelenka es, digamos, que le dan la llave a ser conocido. Claro, a salir del encierro un poco, sí. Qué frustrante, ¿no? Y más Y para para un, él segurísimo, sí, para un sí, sí, artista. porque apostó todo al puesto de maestro de capilla y cuando no lo logró se quedó sin una cosa y sin la otra. Eh, realmente tenemos aquí, por ejemplo, el libreto de la obra titulada Sub olea pacis et palma virtutis, sobre el olivo de la paz y la palma de virtudes, la escribió el jesuita Matouš Sil. Por el nombre suena jesuita checo, ¿no? El contenido de la pieza no se basa en una historia concreta, resaltando más bien figuras alegóricas de las virtudes cardinales católicas como sabiduría, devoción, valentía y otra. Bueno, y acá algunas historias, pero ¿sabes qué? Me gustaría que me cuentes cómo fue o sea, cómo elegiste o cómo eligieron
los temas que con los que nos van a deleitar este sábado, digo bien. Dixis Bueno, Domini. como le contaba, por suerte hay acceso al material, Sí. una biblioteca pública de dominio público. En Praga. Y no, ¿Acá? bueno, quiero pensar que en Praga también habrá, o en mismo Bohemia habrá Ujú. algún archivo al que se pueda recurrir. No, pero las tecnologías, digamos, las bibliotecas virtuales se pueden acceder, Ah, qué bueno. sí, y el material está disponible, digamos, en facsimilar, que son fotos de los libros con los manuscritos. Más allá de alguna que otra obra conocida, como hay una obra instrumental muy conocida llamada Hipocondria, ¿qué más? Hay unas cantatas italianas para soprano y cuerdas. Tienen muchas misas en sus composiciones Ujú. y un motete muy conocido que es uno de los que vamos a hacer, que es el Miserere, en do menor. Eso es como lo que uno puede tener acceso y, digamos, desde el conservatorio saber que existía este compositor y que en comparación con otros más italianizados, tal vez, o franceses, es muy particular. Pero bueno, una vez que me tocó abordar una obra como cantante en algún lado, me apasionó, entonces empecé a investigar. Después una miembro del grupo que toca el fagot, fagotista de Capela del Plata, eh, es también muy adepta, digamos, a su música porque es un compositor que en casi todas sus obras tiene parte real escrita para cañas, es decir, instrumentos Ajá. como el fagot o los oboes. Y es una combinación de un sonido muy particular y muy hermoso. Entonces, todos los instrumentistas de los oboístas y fagotistas buscan compositores que tengan Que escrito incluyan, para sus instrumentos. ¿Sí? claro. Entonces se agradece, digamos. Claro. Pues Eh, la línea de un bajo puede tocarse con un violonchelo, puede duplicarse con un contrabajo, se le puede agregar una viola da gamba, un fagot, etcétera. Pero Selenka tiene muchas partes pide exclusivamente los oboes en las líneas agudas. Esto implica que el mejor bajo para acompañar los oboes sea el fagot, porque el color de la caña está en ese trío. qué Digamos, lindo. un oboe primero y uno segundo, más el fagot. Qué Y bien. bueno, y así lo fuimos descubriendo y elegí La primera un obra, perdón, acá estoy mirando en el programa, Dixit Dominus. Dixit Dominus, un motete, sí, eh, muy poderoso, digamos, el texto eminentemente católico, habla del poder de Dios y bueno, como quien esté a su lado va a recibir ese poder para enfrentar y destrozar a sus enemigos, así que es una obra con un carácter así muy fuerte. Y después continúa un texto muy poco usado en la música católica, que es In Exitu Israel, que narra el éxodo del pueblo de Israel, pero ese texto, hasta el año pasado, haciendo otra obra de este compositor italiano que les mencionaba, no había accedido nunca. Ajá. Narra de una manera como muy poética y descriptiva, como las aguas retroceden, como las montañas saltan como cabritos al ver la decisión de Dios de generar que el pueblo pueda escapar, digamos, Ujú. por, por el mar. Y bueno, es interesante eso porque es mucho texto, así que narra una historia sin parar, con una música con mucha retórica, graficando estos momentos, ¿no? De las aguas, el salto de las montañas. Es Eh, impresionante. sí, sí, es como si fuese una ópera sacra. Y después continúa un Salve Regina, que es un texto muy conocido.
Es una obra en relación a las otras dos un poco más liviana, pero todo, toda la música de él está teñida de esa especie de melancolía, eh, para no decir cierto, no sé, trauma, como decía el texto ahí. Qué Y interesante, o sea, ¿podemos hablar de trauma de torturado o no? es que yo no lo sé, Bueno, pero buscando en tu, no o sea, al recibir las vibraciones como músico, sí. ¿no? Y sí, da la sensación de que es una especie de alma media reprimida, Ujú. por- contenida, y, y estar todo el tiempo, digamos, con la música y en relación a la música religiosa, sufriendo. Así que Claro, puede ser la tortura, sí. bueno, Eh, vaya a saber qué es lo que lo ¿Qué será? Sí. tortura o lo hace miserable, ¿no? Bueno, y cierra con el motete Miserere. Con el Miserere, que es una obra imponente, imponente. Es algo breve, será unos 10 15 minutos, con una potencia increíble. Bueno, Eh, promete ser este programa imponente. sí, sí, el proyecto de Capela de Plata tiene ese nombre, ¿no? Música para la Capilla Real de Bohemia. Este año ya hicimos algo. En, en Avenida Kremer hicimos unas obras de Semana Santa de él. Son unas responsorias para toda la liturgia de Semana Santa. Y simplemente usamos unas 3 4 piezas, pero que es para acompañamiento de teclado y 4 voces. Y la manera de escribir es difícil de describir, pero tiene las ventajas de su época, de los avances armónicos, ¿no? Todo lo que resume Bach, Ujú. que ya es conocedor de todo lo que ha habido antes y prácticamente lo que vendrá después. Es como si Zelenka tuviese acceso a eso, pero además escribe con un contrapunto cerrado como si fuese música del siglo XVI, XV, de Palestrina. Ajá. Entonces esa combinación lo hace muy particular, porque el contrapunto de la prima práctica, lo más cerrado y puro, las disonancias las tiene que tratar con mucha preparación y tal. Este compositor va al choque con esas disonancias. Las sonoridades son todas misteriosas y abrumadoras cuando ve que la posibilidad se abruma, busca que la sonoridad explote. Y Ay, me encanta esa frase que acabas de decir, que la sonoridad explote. Qué lindo. Me lo puedo y, imaginar. ¿Cuánto y dura el sí, programa más o menos en total? y 1 hora o menos. 1 hora menos, pero potente, un plato Sí, mayor. sí, el coro se la pasa cantando sin respiro. Intenso, sí, me imagino. Sí, es muy exigente para las voces, muy exigente para las cuerdas. Eh, Y contame, o sea, nuestra audiencia es ecléctica, ¿no es cierto? O sea, tenemos gente que le gusta mucho la música, gente que le gusta pero no conoce tanto. ¿Qué le claro. dirías digamos, al oyente medio que le gusta la música clásica pero no conoce mucho de Zelenka? ¿Por qué no se puede perder este concierto del sábado? Y porque lamentablemente yo creo que este recorrido que hicimos de que sus obras se dieron a conocer tarde, no han tenido la fama de un Vivaldi o, o el mismo Bach o Händel, qué sé yo. Entonces, hay obras que todos los años están en las carteleras, digamos, el Requiem de Mozart, el Gloria de Vivaldi, que siempre hago Ujú. chistes sobre eso, porque siempre busco composiciones desconocidas y como quedamos agotados de estudiarla, de tocar, les digo a la gente, bueno, si quieren hacemos el Gloria de Vivaldi, como si fuese algo fácil, pero eso se ofrece permanentemente. En cambio,
Claro. Yo estoy seguro que el motete Inéxito Israel en Buenos Aires no se ha hecho nunca, en toda Argentina estoy seguro. Está. No sé, para mí es un bastante mágico, más allá de que me gusta la música de él, hacer sonar algo por primera vez para un público tiene su responsabilidad y su encanto, así que seguro que pueden entrar en plataformas y encontrarlo, pero ver en vivo algo que no sabemos cuándo se Claro, o va a sea volver a que hacer. es algo que no se ve habitualmente, que no se Claro, oye, que no se ofrece. Así que bueno, a no perdérsela. Repito entonces, para los oyentes, este sábado 4 de octubre, 17:30 horas, en la parroquia Nuestra Señora de Montserrat, Avenida Belgrano 1151 de Capital, Capela del Plata, junto al coro de cámara de 3 de febrero, con la dirección de Débora Macarone y la dirección musical del maestro Sergio Casanova, que nos ha honrado con esta conversación y explicación que yo evidentemente no les podría haber dado. Música para la Capilla Real de Bohemia. Los esperamos entonces este sábado. Muchísimas gracias por todo, maestro Casanovas. Muchísimas gracias por esta charla imperdible. Y gracias, cerramos ahora, o sea, nos vamos con un coetáneo de Yandis Zelenka, o sea, para nosotros en el periodo barroco está Zelenka y Bohuslav Maciej Chernohorsky. Vamos a escuchar entonces de Bohuslav Maciej Chernohorsky la tocata para órgano en do mayor, en la interpretación de Ferdinand Klinda en órgano.